Miriam, buenos días, feliz viernes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Si te dijera yo, feliz viernes. Ay, mira. ¿Me la crees? No, para nada. No. Es parte de... Sí. ¿Qué es lo que pasa con las emociones? Primero vamos a ver que una emoción es la reacción que va a tener nuestro cuerpo completito, o sea, desde la ceja hasta la punta de tu pie, acerca de un estímulo que tienes al exterior, que puede ser una persona, que puede ser una situación, algún evento que está sucediendo, hasta algo que te gusta o no te gusta. Y que no puedes controlar, ¿no? De cierta forma. De alguna manera tu cuerpo va a reaccionar, aunque a veces nos educan para no mostrarlo, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros vamos a ver es que esto es súper natural en los niños. Son los que mejor nos pueden enseñar a mostrarlo, porque además ellos no saben lo que significa. Nosotros se los vamos enseñando cuando le dices, estás triste. Sí. Y entonces él aprende que eso es tristeza, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo algo al exterior, un estímulo? Mi cuerpo tiene una reacción psicofisiológica. Ok. ¿Por qué? Todo esto hacia la mente genera una reacción en el cuerpo y entonces ya se emite algo por parte de nuestro cuerpo que va a mostrar lo que nosotros estamos sintiendo. Te veo ¿no? triste, Enrique. Fíjense, la emoción de la tristeza, ¿cómo la vamos a interpretar? En principio vamos a ver que es una baja de energía. Es algo que nos hace sentir incómodos o se está, digamos, de alguna manera adaptando a lo que está sucediendo al exterior. Viene una caída completa del cuerpo y del rostro. Si se fijan, cuando estamos tristes bajamos las cejas, bajamos la boca, se convierte como una U invertida, que de hecho ahora estos emoticones que luego utilizamos son esta U invertida que nos dice que la persona está triste, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Tu cuerpo tiene una falta de energía y deja caer hombros, espalda. Todo tu cuerpo es como si tuviera cansancio por esta falta de energía. Exactamente, porque además tiene que ver con el agua. La emoción de la tristeza va directamente relacionada con la parte del agua en nuestro cuerpo. Wow. Entonces, esta caída de energía es lo que hace ver como si se te colgara toda la cara, todo el rostro. Sabueso. Exactamente. Sin embargo, vamos a ver que la parte contraria, ¿cuál sería, Lili? La alegría. La alegría, ¿no? Que es lo que nos da cada vez que recordamos que es bien. Ay, sí. ¿no? Que tenemos todas estas emociones bonitas y vamos a ver que la alegría es todo lo contrario. La alegría tiene que ver con el calor en nuestro cuerpo, directamente tiene una relación con el corazón, aunque todas tienen cierta reacción en el corazón, pero la alegría va más directa porque tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Sí, que hasta brincas o... Tu rostro... Es eufórico, ¿no? Tu rostro completo se abre, ¿no? Sí. De hecho, nosotros vamos a ver que, aunque Paul Ekman seleccionó que hay más de 60 tipos de sonrisas, vamos a ver que nosotros vamos abriendo la boca cada vez más, entre más nos produzca esta emoción. Sí. Además, vamos cerrando más los ojos. Nadie se puede carcajear con los ojos cerrados, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil. Sí, exactamente. ¿Sí? No. ¿Qué pasa? La alegría o la emoción de la alegría es algo que nos produce un estímulo que es favorable. Sí. Okay. Y también tenemos que saberlo controlar. ¿Han escuchado que hay gente que se muere cuando se saca la lotería? Sí. ¿No? De la alegría que le produce, o una alegría gigantesca. Porque le sorpresa la fiesta, sorpresa y les da un infarto. Ay, Dios Exacto. mío, no. Sí. No sabemos administrar este tipo de emociones, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ver que cada una tiene una forma de manifestarse y además de utilizarse, porque también hay que saber estar tristes, también hay que saber estar contentos y de repente nos vienen las caras de preocupación. ¿Cómo te sientes, Gaby, cuando estás preocupada? Siempre estoy como ¿Tensa? ¿No? tensa y siento que mi pecho se proyecta siempre así como, ¿qué hago? Como buscando una respuesta inmediata de alguna forma. Exactamente, tu cuerpo se prepara para reaccionar. De hecho, está comprobado que cuando nosotros estamos angustiados o preocupados, gran parte de nuestra sangre se va a la parte baja de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Correr. Porque tu cuerpo se prepara ya sea para correr o para atacar. Con razón, y cuando entonces te preocupas, quieres caminar, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen, siéntate, espérate, y tú te quieres parar y correr y no te controlas. No puedes dejar de quieres estar en movimiento, porque una de las cosas que sientes es que si te quedas fijo o inmóvil, podrías estar vulnerable y ser atacado en donde tú te encuentres. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos identificarlo y también saber administrarlo. El que nosotros sepamos administrar esta emoción, ¿qué es lo que sucede? Tu
tu cara, por ejemplo, se tensa completamente. Tenemos labios tensos, cejas hacia arriba, el cuerpo en general es como si estuviera precisamente todo Apretamos ajustado, todo nuestra apretado. mandíbula. Ay, sí. Exactamente, porque además Sí. se prepara para poder reaccionar. Hasta ya hacer las sea que manos, ¿no? necesite Empiezas a atacar. hacerte así, a las uñas, o sea, todo, ¿Está agarrarte relacionado todo. con la hiperactividad de alguna forma también, esta emoción? Claro que está relacionado. ¿Por qué? Porque los niños o las personas que son hiperactivas, ¿qué es lo que sucede? Al no poder mantener esa calma, tienen que estar en movimiento. Cálmate, Porque Enrique. eso nos permite que nosotros estemos preparados Shalom. para cualquier acción Claro. o reacción que tuviera que tener nuestro cuerpo. Entonces, efectivamente, eso o la gente que mueve el pie. Ah. Donde quiera que se encuentre está moviendo el pie o está tamborileando con los dedos en las mesas, que además esa es otra sensación que nos percibe que tiene esta prisa. Sí. Y es una de las cosas que puedes notar de que las personas no están aquí, ya están fuera de ese evento, que hasta le dices, ya están pensando "Oye, que pero saliendo esta de ahí revista". están haciendo otras cosas. Sí. Exactamente, es como decir, ya no quiero estar aquí, o sea, ya estoy fuera de este Allá. lugar y fuera de esta situación, ¿no? Tu cabeza ya está en otro lado, ¿no? Sí. Exactamente, y entonces, ¿qué es importante? Que nosotros sepamos leer esto en nuestros hijos, en una junta de negocios, en tu oficina, en las reuniones familiares que ahora pues se van a dar mucho el fin de semana, que sepas leer cómo se encuentran cada uno de los miembros de tu Sí, familia sí. ahora ¿Qué trae que se cada adapta. quien? Te veo ¿no? preocupado. Sí. Oye, ¿la rabia de alguna forma? ¿Cómo la...? El Es con enojo. espuma. ¿El enojo? Te sale. Exactamente, Ya con es eso que lo sí, sabemos. sí pasa. Fíjate que vamos a ver que todas las emociones de hecho provienen de las reacciones, digamos, animales que tenemos, que de alguna manera son las más naturales. Darwin, por ejemplo, escribió un libro que se llama Las emociones de los animales en el hombre. Y ahí vamos a ver que antes, ¿qué es lo que sucede? Los animales cuando están a punto de atacar o de defenderse muestran los dientes. Nosotros a lo mejor ya no los mostramos, pero sí aprietas la mandíbula y empiezas a endurecer toda esta zona del cuerpo, que es como si tuvieras esta capacidad de morder al otro. Oye, hasta te Ajá. pones rojo, ¿no? Exactamente, puedes endurecer los puños porque es una forma de reaccionar. Tu sistema nervioso autónomo es el primero que va a reaccionar tal cual lo dice el nombre, de una manera autónoma hacia el estímulo que está recibiendo del exterior. Y entonces tu cuerpo, aunque tú no lo concientices, sabe lo que tiene que hacer. Y entonces se pone duro, vamos a ver que va a estar precisamente a la dirección donde va a tener que reaccionar, ¿no? ¿Dónde Y entonces atacar? vamos a ver que esta emoción es muy importante y tenemos que leerla. Oye, y la cuando vemos a mirada, los ¿no? demás. Relájate, Miriam? Enrique. O Feliz, sea, ahí te feliz, ven que te alegre, dicen, estás enojadísimo, ¿verdad? Y tú no, con los No, yo ojos estoy así bien. rojos. Exactamente. Y las cejas, ¿no? Y la no sé ceja, y la furia, y todo. Vienen todas las reacciones, porque además vamos a ver que tu sistema va a reaccionar con cuerpo, voz, cara, manos y en su caso con Tenemos la que escritura. resetear a Enrique porque ya se nos puso bravo. Exactamente, Y ya. relájate, Relájate. disfruta. cómo. ¡Ah! Suéltate. Gracias, Miriam. Gracias, gracias.